El rival, en nuestra visión, avaliación, él tiene muchos argumentos y por cierto atacar con mucha gente. Y entonces creo que hay que valorar esto. Es un empate que nos coloca en nuestra cancha, dependiendo de nosotros, por una victoria simple. Y bien, si aspiramos como aspiramos algo más dentro de la competición, cuando juegas en tu casa tienes que hacer prevalecer, y bien, estamos con esta condición en nuestras manos y hay que hacer prevalecer el Azteca, la gente en nuestra cancha. Y hoy pensamos el partido de la defensa para el ataque, y el parado táctico nos parecía fundamental tener un extremo con mucho trabajo defensivo por lado derecho. Entonces fue una opción realmente táctica, y sin olvidar la importancia que tiene Brian. Va a ser fundamental en esos partidos que vienen. Pero hoy nos parecía que eran los 11 correctos a iniciar el juego, y imagino que él ya va a estar bastante apto para jugar ante Cruz Azul. Dice Jardine que eran los 11 correctos, pero no cabe duda que se echa en falta la presencia de un jugador tan desequilibrante, el mejor del América, como es Brian Rodríguez, que finalmente no aparece en este partido. Porque por el centro también tiene rato el América que no genera demasiado, ¿no? Por ese carril del centro. Y lo que mejor ha tenido el América es jugar por fuera. Y por fuera te quitas, vas con un solo pie, por así decirlo, al ataque sin Brian Rodríguez. Ahí está Violante, lo desendejas en el cambio de costado. Y sí, al América, si ese era el deseo, no el deseo, el objetivo de Jardine de priorizar la parte defensiva, bueno, trae el 0-0. Yo quiero los 90 minutos en la cancha a Brian Rodríguez, y estoy seguro que Andrés Jardine también, pero si dejarlo de inicio en la banca va a ayudar a que esté al 100% para la vuelta, creo que ahí puede tener una incidencia muy positiva para el equipo del América. Lo que me parece dramático son pues ya la acumulación de partidos en que la cuota futbolística del América sigue siendo muy baja. Cuelga otro 0 en su propia casilla de goles anotados. Es un equipo al que le cuesta mucho marcar goles. Y Henry Martín ni siquiera hizo el viaje para este partido, no jugó en la comarca lagunera. El equipo viajaba de Torreón a Estados Unidos y tampoco aparece, que por cierto se quedó varado el América. El avión del América tuvo que quedarse en Miami, el conjunto del América, sin regresar a la Ciudad de México para el partido de el sábado en el Azteca contra Cruz Azul. Varados están los goles del equipo. Están en Miami también los goles. Regresan alrededor de las 6 de la tarde, ya vienen en un vuelo privado, y dijeron que esto no va a alterar también el itinerario del equipo, porque hoy tenían descanso, pero bueno, vaya descanso, ¿no? Descansar en un hotel de paso un ratito en Miami a descansar aquí en la ciudad, pues es muy para mí, diferente. con todas sus letras es un mal resultado, Beto. Para mí, con todas sus letras, un mal resultado del América. El único empate que no te favorece es el empate que se trae el América, claro, que se trae el América de los Estados Unidos. Estado de México. Y durante el vuelo, la tripulación y el capitán informaron al equipo, cuerpo técnico, jugadores, directiva, staff, que se había presentado una falla en el sistema eléctrico y por ello se tenía que llevar a cabo un aterrizaje de emergencia en Miami, en el aeropuerto internacional de esta ciudad. Adal, hay que diferenciar entre un aterrizaje de emergencia y un aterrizaje forzoso. Las fuentes me aseguran que no hubo ninguna escena de pánico, ni tampoco hubo ni en ningún momento el riesgo a bordo de la aeronave, pero sí, evidentemente, el capitán, siguiendo los protocolos internacionales para garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación, ha tomado esa decisión. Y hoy el equipo, bueno, se trasladará en otro avión charter distinto a este hacia la zona metropolitana de la Ciudad de México, como ha informado el propio Club América a través de un boletín que ha sacado hace unos minutos, Adal. Sí, y en ese comunicado decía también, o dice León, el América, que para el día de hoy estaba previsto día de descanso, es decir, como tal, entonces no se cancela un entrenamiento, ¿no? Mira, Adal, eso es un poco contradictorio con la planeación semanal que nos envía el propio club. Ahí estaba programado para hoy a las 5 de la tarde un entrenamiento aquí en Coapa, que es la práctica normal que lleva a cabo el equipo cuando justamente arriba en las primeras horas de la madrugada, procedente de cualquier destino pues lejano, digamos, cuando juega en Tijuana, cuando juega en Ciudad Juárez o en los Estados Unidos en este caso. Esa práctica desde luego ha sido cancelada, ya sea porque el club cambió de parecer y quiso dar un día de
descanso el día de hoy, o simplemente porque a través del boletín pues no se consideró que en la planeación semanal André Jardine sí tenía hoy a las 17 horas programado un entrenamiento de recuperación. De cualquier forma, las prácticas fuertes son jueves y viernes, ahí para preparar el partido del sábado contra Cruz Azul. León, entonces van a esperar otro avión, otro vuelo charter, o cabe la posibilidad que de pronto vayan regresando los futbolistas, el cuerpo técnico, el staff en algunos vuelos comerciales por grupos por conforme vayan consiguiendo, ¿no?, disponibilidad. Es que en algún momento se consideró durante esta mañana en esta ciudad de la Florida, en Miami, que justo fuera de esa manera, que a través de las distintas aerolíneas comerciales pudieran ir viajando en grupos para llegar a la Ciudad de México. A mí lo que me dicen es que al ser periodo vacacional en la semana de Pascua, era muy difícil encontrar los suficientes asientos para trasladar a una delegación que normalmente supera a las 50, 55 personas, como el caso del América en este partido de Conca Champions. Entonces, Adal, lo que simplemente ocurrió es que dijeron, a ver, no vamos a viajar en el mismo avión, se tiene que enviar otra aeronave y tomar el vuelo charter, ya sea al Aeropuerto Internacional de Toluca o al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, para después llegar ya por la noche a sus hogares y entrenar mañana aquí en Cuapa. Afortunadamente todo queda entonces en un susto. León, completísima, como Así siempre, es. la información. Gracias por venir a Fútbol Picante y darnos los detalles. Saludos. Abrazo. Bueno, pues ahí está León, como siempre, enterándose de todo. Qué bueno que fue un susto y que, como lo aclara León, una cosa es el forzoso y otra cosa es claro, la de emergencia, ¿no? Qué bueno que queda solamente en eso. Nos metemos de lleno en el partido. Diony, ¿qué te pareció lo de ayer de América? Fíjate que hay un libro que se llamaba ¿Dónde ha quedado mi queso?, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí. ¿Lo leíste? Sí. ¿No? ¿O lo Sí, viste? sí. No, medio leí algo, no lo terminé. La portada nada más. Que conste que se quemó solito, Diony. No, No te lo regaló Enrique Mesa. Empecé a leerlo, pero no lo terminé, pero más o menos sé de qué se trata. Entonces aquí es ¿dónde ha quedado Ve lo mismo que un expresidente. ¿Dónde ha quedado mi fútbol? ¿Nos quieres decir tus 3 libros favoritos? Ese, ¿Qué otro? el libro vaquero. No puede ser, Dionisio. Calimán, el hombre increíble. Discúlpanos. ¿Todavía existe? Memorias de Adriano. Sí, ¿Eh? Bueno, síguele. Entonces acá podemos bautizar ¿dónde ha quedado mi fútbol? Tendría que preguntarse América, ¿no? ¿Dónde está el fútbol del América? Porque el partido lo lucha, lo corre, incomoda, y lo sufre, sobre todo al final, donde Nashville pudo haberlo ganado, pero no aparece el fútbol que este equipo en algún momento, entendiendo que hoy hay algunos protagonistas de antes y hay otros que son nuevos, no terminan de orquestar fútbol. Entonces, sí es raquítico lo del América del medio campo hacia adelante, o por lo menos para ofender. Defensivamente decía hace un momento el técnico Giardini, no, lo importante es solidez defensiva, pero bueno, yo esa solidez defensiva la pongo entre comillas, porque cuando el otro equipo tiene 2 o 3 oportunidades claras, pues entonces si te clava uno, ¿dónde queda la solidez que aparentemente él está presumiendo? Para mí no, la solidez defensiva del América es con pincitas. Me gusta la analogía de lo del libro, porque cuando hablamos de literatura, y sobre todo ese libro en especial, te habla de la adaptación. Ese libro habla de la adaptación en las circunstancias de la vida. En el caso del entrenador del América, se tiene que adaptar. Y cuando habla de lo defensivo, exclusivamente con la saga defensiva, hablando de Reyes por derecha como lateral y luego, por supuesto, lo de Juárez con esa acrobacia que hace y toda esa cuestión, entiendo tu punto donde el América simplemente está para bloquear y destruir, más allá de ser un bloque defensivo que proponga y que sea algo que me dé seguridad. Entiendo que cuando un equipo más poderoso, en el caso de Nashville, te llegaba, que no era tan poderoso, lo que quiero decir es que es muy vulnerable el América, y en la adaptación sigue adaptándose Jardine, porque al final el América sigue sin demostrar argumentos futbolísticos hacia adelante, y eso para mí es una cuestión que va a quedar pendiente en el partido de vuelta. Y básicamente la analogía es esa. No es el fútbol que conocíamos del América recientemente, ahora está en el proceso de adaptación. Tú decías, Pietra, en el saludo que
pues ni muy, muy, ni tan, ¿no? Con otras palabras, ¿no? Dijiste como equipo chico, es cierto. Sí. Pero honestamente, si lo comparamos con el resultado de Cruz Azul, ¿qué se te cayó, Pietra? No, es que pensé que aquí había un bote de basura, pero no. ¿Dónde has dejado el bote ahora? Se lo llevó, hablando de analogías, ¿no? Se lo llevó la América y ahí está dentro. ¿Dónde ha quedado el bote? Ese tricampeonato de la América y todo lo que tuvo la América ya quedó en la basura. Tampoco. Ya. No puedes tirar ya. a la basura un tricampeonato tampoco. No. Estoy tirando a la basura. Es el América de ahora. O sea, todo el tricampeonato, el subcampeonato que ganó el América, los grandes momentos. Habrá jugadores, estará el técnico, pero esos momentos. Bueno, quedaron ya en el pasado. Pero no en la basura. Pero América no. América Está muy no. feo que digas así en la basura. Ahora me vas a salir americanista. No, ¿por qué Ahora americanista? El sol americanista. No. Si eres mi chivermano, por Somos piedad. y seremos siempre, sí, afortunadamente. Sí, pero sí. tampoco. Ya quedaron atrás también aquellos atrás. momentos cuando yo les di un diploma, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Con Solari. Sí. De los lideratos generales. Y cuando dijo él, es que en Europa, cuando se queda en primer lugar, se es campeón al término de la temporada. Tristísima declaración. Ok, pero hasta esos momentos quedaron atrás. Sí, ya quedaron no hay, atrás. Ya no hay. El América de ahora está en la basura, es un equipo chico, tristemente, porque Jardine no se merecería que irse. Hablábamos ayer lo de la dignidad y me parece que terminará saliendo por eso, porque si en sus buenos momentos el América de Jardine no pudo ganar la CONCACAF, Claro. pues ahora menos. Ahora, lo que sí veo ya es un americanismo dividido. Ah, caray. Yo también. Yo caray. también. A ver, quiero que alguno de ustedes de los tres me responda. ¿Por qué no jugó Brian Rodríguez? Lo pusieron a viajar. Bueno, pero esto tú hablas al interior. Yo hablo de los fanáticos. De la afición. ¿La afición qué? Sí. Está dividida. Está dividida. Hay quienes ya piden que Jardine no da más y que se vaya. Y hay quienes dicen que se tiene que quedar, que la culpa no es de él y que la culpa es de que ha tenido que adaptarse, como decía Desi, a lo que tiene, a lo que hay, porque es un plantel pobre, no es rico futbolísticamente y le echan la culpa a la directiva. Entonces, sí está dividido el americanismo entre si quieren que se quede el técnico o quieren que se vaya. Perdón, lo que No les lo pregunté, entiendes, no lo entiendes. ¿por qué no jugó Brian Rodríguez? Bueno, pues no sabemos el interior. ¿Qué tal si Por alguna eso. molestia física, alguna cuestión de decir, ¿sabes qué te voy a dosificar? Que tenía molestia física estamos era pensando en Cendejas, ¿no? Estamos Y el pensando tema en de el tema Borja, del que se partido perdió. de la Liga Mexicana. O sea, al final también tienes que ver. No se puede reducir el fútbol en decir, mis mejores jugadores los tengo que tener todo el tiempo. Pero En no lo- ocasiones no lo el jugó, no jugador jugó puede un que no minuto, esté Desi. físicamente. Entonces, Sí, no, ¿por de qué le acuerdo. llevaste? Y la otra es... De acuerdo, puedes especular en el sentido que a lo mejor en la interior el diálogo está, ¿sabes qué? Porque Henry no viajó. No está el jugador. La otra es, yo entiendo lo que dice Pietri, también a mí me causa extrañeza porque supuestamente se dijo, el torneo importante es CONCACAF. Si lo guardó, supongamos, bueno, yo pienso que debe estar al 100%. No creo que a lo mejor esté tocado por algo. Después nos enteraremos. Pero si estuviera al 100%, pues quiere decir que lo guardó para Cruz Azul. Entonces, ¿qué es más importante? La CONCACAF, y no voy a decir la Liga, o no perder ante Cruz Azul, Bueno, que pero es uno de vamos, los rivales ok. importantes. Y el 0 para a 0, independientemente de las formas y lo raquítico que ha sido el fútbol del América, ¿el 0-0 no es positivo? Para mí sí. Entre comillas. Sí, para mí es positivo. Entre comillas, entre paréntesis, porque si viene el otro equipo... No soy americanista, fíjate. Mira, primera, Te lo prometo que no. primero, Déjame decirte mi opinión a porque ver. no te he dicho. Para mí, yo Ya no quiero escucharla. No. Tranquilo, andas muy sensible hoy. Sí, ando muy sensible, ver. Piedra. No es tan malo. el Exacto. 0-0. Pero no Exacto. hizo gol de visita. Está bien, eso hubiera sido maravilloso. ¿Cómo dijiste? Clasificó ¿Cómo Nashville. Eso hubiera sido muy bueno. Pero ¿cómo dijiste? ¿No es qué? No es tan malo. Ah, no es tan malo. No, pregúntale a Cruz Azul si pero, no hubiera está bien, preferido un pero ¿por qué 0-0? no te fuiste mejor? Ah, no, es bueno, medio bueno. también. En lugar de decir no es tan malo, es medio bueno. Depende de la perspectiva. Es O sea, que- ¿ustedes no ven la posibilidad de que el América lo gane 1-0? Claro, yo creo que va a avanzar, pero no es. ¿Tú crees que va a avanzar? Sí, esta ronda sí. Pero ahí se queda. te obligas a ganar en Ahí se casa. queda. No, tienes que De entrada. ganar. Es que Nashville, Tienes que ganar. Nashville fue 0-0 en casa Y luego- 1-1. Y de hecho ama al Inter Miami. Sí, o sea, el riesgo está que en cualquier momento te casca un gol y Entonces, más complicado. Ese es por el eso- riesgo. Por eso digo que bueno no es. Hace fue? mucho ¿Qué que no fue? escuchaba esa expresión. ¿Cuál? Te casca un gol. Sí, te cascas. Sí. Se les olvida Yo que, nada más que tengo me acuerdo barrio. de cascarrabias. Acuérdense que tengo Aquella barrio, película. Acuérdense. Yo en serio
no lo veo tan grave. O sea, entiendo que no juega nada, el equipo está dividido. A mí me siguen No es insistiendo lo mejor. que la relación, no es que estén peleados y que no sea, no. Está desgastada. Pero ya está muy desgastado con ¿La relación relación de qué? los futbolistas. ¿Eh? ¿De quién? La relación entre futbolistas y cuerpo técnico, me dicen, está muy desgastada. ¿Sabes por qué? Lo decía Peláez en alguna ocasión. Es que es muy difícil mantenerte. Claro. En lo máximo, es muy difícil. Y hablando de la Te basura... digo algo, yo creo que se equivocó Jardine y después del tricampeonato, ahí tuvo que decir, señor, gracias, yo ya me voy. Posiblemente, posiblemente. Y lo decías el tema de la basura. No es tanto el hecho de decir que lo que ya pasó, ya a la basura. Al contrario. Es más bien. Lo de es lo actual. Sí, exacto. Lo Es más bien, actual a la lo basura. pasado te ayuda como base y a partir de los cimientos, la base exitosa que tiene la América, ahora sí puedes construir. El asunto es que a Jardine, el entrenador, le está costando mucho construir a través de lo que le cambiaron totalmente. La inversión, el movimiento de jugadores, la compra que no ha sido... Pero le trajeron los que él exacta. pidió. Sí, pero no ha sido exacta para que funcione el América a lo que dejó en el pasado, que fue muy exitoso el americanismo. Pero, Punto. pero tiene mucha responsabilidad, no es el único. Tiene mucha responsabilidad porque sí le trajeron a los futbolistas que él pidió y sí le quitaron al que él ya no quería que estuviera, ¿no? Diego ¿Quién? Ramírez. Diego Ramírez. Ok. Aparentemente, a mí se me hace que fue el sacrificado. Como no da resultados, se empieza a desgastar la relación y entonces creo que ha llegado el momento. Bueno, terminando Pero ¿con la qué parte del temporada, de que americanismo se nos vaya. quedamos? ¿Con el que quiere que se vaya ya Jardine o con el que quiere No, que tú se quieres quede? que se quede porque tú siempre defiendes a tu amigo Jardine, eso me queda clarísimo. Por eso, pero tú vas a pedir que ¿con qué parte le del den un americanismo contrato nos quedamos? vitalicio ¿Con a qué Jardine, parte del porque siempre defiendes ¿con qué a parte del Jardine por tu americanismo amistad te con quedas él. tú? Eso nos queda claro. ¿Con qué parte del Que hay que americanismo? terminar el torneo y una vez que acabe su participación en Conca Champions y en Liga se debe de tomar la determinación. Pero si la relación está tan desgastada como se dice, lo más sano para todos es que ¿tú quieres que se vaya ya? No, no quiero. Si no quiere, quiero. si A mí quiere. me gustaría Lo estás corriendo. que si no se da en ese el dar cuentas al final del torneo, que el propio entrenador diga ya no más. Yo estoy contigo. No, hablamos Ayer dijiste lo de la dignidad. Sí, pero porque él es exitoso. Ya en un momento cuando ya no se da, cuando desgastas, cuando mueves piezas que incluso sabes que vas a quitar una pieza y se va a desmoronar lo demás, tú propio debes de decir, tú mismo debes de decir, ¿sabes qué? Ya no estoy hasta aquí. funcionando. Con este aquí. fútbol, Ya no funciona. entendemos que América no es candidato para ninguno de los dos torneos. No lo es. No lo es, pero yo pregunto lo que- entonces, lo- pero pregunto, si llega a las dos finales y las dos las pierde, ¿se tiene que ir también? También. Ok. Bueno, no. Es lo que tú quieres saber. está yendo. Tú quieres saber del americanismo. ¿Qué tan exigente es? Tú que eres americanista, ¿qué tan exigente eres? Pero ¿Qué yo quieres aquí tú? no hablo como americanista. ¿Tú querías? Yo lo dejo. Yo porque es tu amigo. No. Por tu amistad con él. Por eso lo dejas. Ni lo tocas. Pero no fuera otro, porque allí estarías, mira, tim, quién? tim, No, tim, según tim. tú, ¿cómo Mira, quién? aquí la clave con Claro. gente como Dionisio y otros es Unos tacos resuelven unos tacos todo. y Ahí- adelante. y ahí- O encuéntratelo en un restaurante y ahí se acaba. adelante. Mira, no te quiero Entrevistas, recordar a tu se amigo, se agarran a el besos. aguacatero, Así que es, tú así sí es. tienes Y fotos a mí, con él. pero haciendo así, mira. No, haciendo así, ni qué nada, sonriendo, abrazándose. ¿Tienes las fotos? ¿Tienes Salud, las fotos? disfrutando. ¿Tienes sí, las fotos? salud. Las presentamos. Ahí están las fotos, Está pero la no foto, las vamos a pero- sacar. Sáquela, Nada más. sáquela. Entonces no me puedes venir a hablar de tacos cuando... Esta semana, el nido está que explota con noticias que van desde lo heroico hasta lo que, francamente, nos tiene a todos mordiéndonos las uñas con una intensidad que ningún partido de temporada regular puede generar. Y si alguien pensaba que empatar 0-0 en Nashville era el problema más grande que teníamos que procesar esta semana, es porque claramente no se enteró de que hay una conversación filtrada entre Jardine y Henry Martin que revela cosas muy interesantes sobre lo que pasa dentro del vestuario. Hay un portero que ya firmó, aunque nadie lo quiera confirmar todavía con micrófono en mano. Hay un penal que el árbitro y el VAR borraron del partido como si nunca hubiera existido. Y hay un escorpión acrobático de Ramón Juárez que ya le está dando la vuelta al continente entero como la imagen más cinematográfica que ha producido este equipo en todo el semestre. Porque seamos honestos, entre nosotros los americanistas, entre los que llevamos el azul crema tatuado en el alma desde que tenemos memoria y que sabemos perfectamente que en este club nunca nada es sencillo, ni tranquilo, ni aburrido, porque la grandeza de esta institución tiene una vocación casi sobrenatural para convertir cada partido, cada semana y cada decisión en una montaña rusa emocional que te deja sin uñas y con la garganta destrozada de tanto gritar desde la tribuna o desde el sillón de la casa con el corazón en la mano,
y la fe completamente intacta porque americanista que se rinde no es americanista de verdad. Y en Cuapa eso lo saben todos, desde el primero hasta el último. Y ahora viene la parte que como americanistas nos tiene con una mezcla de nervios, emoción e indignación que ningún ansiolítico del mercado puede resolver completamente porque el Azteca está esperando el 14 de abril con todas sus dimensiones espirituales e históricas para recibir a estas Águilas en el partido más importante que se ha jugado en ese estadio en mucho tiempo, con una eliminatoria continental abierta donde cualquier gol en contra puede mandarnos a casa, con Jardín prometiendo que en la altura de la Ciudad de México, Nashville va a entender por qué el América es el América, con Edson Álvarez en Europa viviendo su momento más complicado y con el americanismo ya soñando con su regreso, aunque la realidad diga que ese reencuentro está más lejos de lo que el corazón quisiera, y con un fichaje de portero que ya tiene nombre, precio y apretón de manos informal, aunque el comunicado oficial se esté haciendo esperar con esa paciencia que los departamentos de comunicación de los clubes grandes practican cuando quieren controlar la narrativa. Dejen su like y su comentario, que hoy los americanistas tenemos todo para celebrar, para indignarnos y para soñar al mismo tiempo. Vamos a comenzar hablando primero sobre ese empate 0-0 en Nashville y sobre lo que matemáticamente significa para la vuelta, porque como americanistas uno tiene que ser completamente honesto consigo mismo, aunque la verdad pique más que un chile habanero en ayunas. Y la verdad es que llegar al Geodis Park y no marcar un solo gol en 90 minutos contra un equipo de la MLS cuando tienes el escudo más ganador de México en el pecho y la obligación histórica de esta institución de competir en los torneos continentales con la autoridad que los títulos pasados exigen es exactamente el tipo de resultado que a uno le genera más preguntas que respuestas a las 12 de la noche después de haber visto el partido con el corazón apretado desde el primer pitazo. Dicho esto, y aquí viene la parte donde los americanistas maduros tenemos que separar la emoción del análisis frío, el empate también significa que la eliminatoria está completamente abierta, que el Azteca va a ser nuestro campo de batalla el 14 de abril y que la situación, aunque complicada, no está perdida ni remotamente porque el reglamento dice con toda claridad que el América necesita ganar por cualquier marcador para avanzar, lo cual en casa, con la afición empujando, desde el primer minuto es perfectamente alcanzable para un equipo que tiene la calidad que este tiene cuando todos sus jugadores aparecen en su mejor versión al mismo tiempo. Lo que no se puede ignorar es que cualquier empate con o sin goles elimina a las Águilas porque Nashville se llevaría la clasificación por el gol de visitante que el América no pudo marcar en Tennessee y que si los de la MLS llegan a anotar en el Coloso de Santa Úrsula, el equipo tendría que remontar metiendo 2 sin recibir otro, lo cual añade una presión defensiva enorme a un equipo que ya tiene suficientes variables que gestionar en la vuelta, sin necesidad de regalarle ventajas adicionales al rival desde el primer minuto. Como americanistas queremos ganar, vamos a ganar. El Azteca nos da una energía que el Geodis Park nunca podría darnos, pero también somos lo suficientemente maduros para reconocer que el 0-0 en Nashville no fue el resultado que queríamos y que el equipo va a tener que mostrar una versión muy diferente de sí mismo el martes para que la noche termine con celebración y no con lamento. Yo creo que este América tiene exactamente lo que necesita para ganar en casa y clasificar a las semifinales y que el 14 de abril en el Azteca vamos a ver la versión del equipo que todos estamos esperando desde hace semanas, ya que hablamos sobre ese partido en Nashville que nos dejó con sentimientos tan encontrados. Ahora vamos a hablar sobre la jugada que como americanistas nos tiene con una rabia específica y muy justificada, que no tiene nada que ver con la indignación genérica de quien pierde y busca excusas, sino con la indignación concreta y documentada de quien vio con sus propios ojos algo que claramente era penalti y que el arbitraje decidió ignorar con una tranquilidad que francamente asombra, porque en el minuto 30 del partido en Nashville, Rafael Veiga ejecutó un control de clase mundial que dejó sembrado a su marcador con un movimiento de alta escuela y sufrió un contacto evidente en el pie de apoyo dentro del área que desequilibró completamente su carrera, y para cualquier ser humano con 2 ojos y un criterio futbolístico mínimamente desarrollado, esa acción era penalti, sin discusión posible, sin necesidad de cámara lenta ni de análisis técnico especializado para identificar el contacto ilegal, pero el árbitro central decidió no señalarlo y el VAR ni siquiera consideró que valía la pena llamar a revisión en una de las acciones más polémicas que ha dejado el torneo en lo que va de esta edición continental. Como americanistas uno entiende que los árbitros cometen errores porque son seres humanos y los seres humanos se equivocan, pero hay errores comprensibles y hay omisiones del VAR que simplemente no tienen explicación técnica satisfactoria disponible para quien quiera buscarla con honestidad intelectual y no revisar esa jugada específica en un partido de cuartos de final de la Conca Champions
donde el gol de visitante tiene el valor que tiene, es exactamente el segundo tipo de situación que genera la indignación más legítima que el americanismo puede sentir. Ese penalti no cobrado pudo haber sido el gol de visitante que hubiera transformado completamente la presión matemática de la vuelta y que la omisión arbitral convirtió en una oportunidad perdida que ahora pesa sobre el equipo, como un recordatorio permanente de que en el fútbol las injusticias existen aunque nadie quiera reconocerlas públicamente. Yo discuerdo profundamente con quienes minimizan esta jugada argumentando que el América tuvo otras opciones, porque en una eliminatoria donde el gol de visitante literalmente decide quién avanza, ese momento específico tiene un peso que ningún argumento alternativo puede relativizar sin cierta deshonestidad intelectual que los americanistas no merecemos de parte de quienes analizan estos partidos. Mudando de asunto, pero sin alejarnos de esa noche en Tennessee que tuvo de todo, ahora vamos a hablar sobre los 3 momentos que como americanistas sí tenemos que celebrar con toda la energía disponible porque evitaron que el 0-0 se convirtiera en algo infinitamente más complicado de remontar en casa y que en el ruido de la polémica arbitral y del análisis táctico a veces no reciben el reconocimiento que genuinamente merecen. Rodolfo Cota apareció cuando más se le necesitaba con una atajada ante un remate con desvío que cambió la trayectoria del balón en el último instante y que el portero de 38 años resolvió con esos reflejos que uno no esperaría de alguien de su edad, pero que la experiencia acumulada en años de competencia de alto nivel desarrolla de maneras que la teoría futbolística no siempre puede predecir, y como americanistas hay que reconocerle a Cota que en esta situación de emergencia que nadie eligió, ha respondido con una dignidad y una solvencia que merece reconocimiento sin condiciones, aunque todos preferiramos tener a Malagón sano en el arco. Eric Sánchez aportó su acostumbrado granito de heroísmo, con un regreso espectacular que cortó una transición peligrosa de Nashville en el momento exacto en que el equipo estaba más desprotegido, y la acción que ya le está dando la vuelta al continente y que como americanistas nos tiene orgullosos. Aunque el partido no haya sido para celebrar, fue el taconazo escorpión de Ramón Juárez que despejó un centro venenoso con una acrobacia de instinto puro que dejó estupefactos a los delanteros de Nashville, que ya estaban mentalmente celebrando el gol antes de que el defensor mexicano apareciera de la nada con esa intervención que ya forma parte de los mejores momentos defensivos que este equipo ha producido en torneos continentales. Pensando bien, un América que sobrevive noches tan complicadas como la de Nashville con 3 acciones heroicas individuales en lugar de con juego colectivo, tiene carácter real y genuino, pero también tiene una deuda ofensiva que el Azteca va a tener que cobrar el 14 de abril, porque el carácter es necesario, pero no alcanza solo para meter goles, y el martes necesitamos los dos. En ese sentido, ya que hablamos sobre esa noche en el Geodis Park y sobre lo que viene en la vuelta, ahora vamos a hablar sobre lo que dijo Jardine después del partido, porque el técnico brasileño en rueda de prensa mostró una calma y una convicción que como americanistas uno quiere creer que está completamente respaldada por un plan de juego concreto que el equipo va a ejecutar con una claridad ofensiva muy diferente a la que mostró en Nashville, porque el estratega no llegó a hablar con la cabeza gacha ni con la actitud de quien sabe que el resultado no fue el esperado y está buscando las palabras correctas para suavizar la situación, sino que mandó un mensaje directo y contundente que ya empezó a jugar la vuelta en la mente de Nashville antes de que el avión de regreso aterrizara en la Ciudad de México. Jardine fue explícito al asegurar que en la Ciudad de México el América será mucho más fuerte, apelando a 2 factores que el técnico considera genuinamente determinantes y que cualquier americanista que haya visto partidos internacionales en el Azteca sabe que son completamente reales y no simple retórica motivacional vacía. El primero siendo la altitud que históricamente ha asfixiado a los equipos norteamericanos que llegan a la capital mexicana sin la adaptación necesaria y que en el pasado ha sido factor decisivo en múltiples eliminatorias donde el físico de los equipos visitantes simplemente colapsa en los minutos finales cuando el partido está apretado y los pulmones empiezan a exigir más oxígeno del que el aire de la Ciudad de México está dispuesto a proveer. Y el segundo siendo esa conexión espiritual entre el equipo y la afición del Azteca después de casi 2 años de ausencia que hace que el reencuentro tenga una carga emocional y una energía que los de Nashville definitivamente no van a dimensionar hasta que estén dentro del estadio y escuchen por primera vez en su vida lo que suena a 100,000 mexicanos empujando al equipo más grande del país en el partido más importante de su temporada. Como americanistas, uno quiere creer cada palabra que Jardine dijo en esa conferencia y tiene razones concretas para hacerlo, porque el Azteca de verdad cambia la naturaleza de este equipo y el 14 de abril
va a ser exactamente el tipo de noche donde esa transformación ocurre de la manera más dramática y más épica posible. Yo creo que Jardine tiene razón en cada palabra que dijo y que Nashville va a entender lo que significa el Azteca en los primeros 10 minutos del partido, cuando el ruido de la afición les haga entender que esto es completamente diferente a todo lo que conocieron en el Geodis Park. Ya que hablamos sobre Jardine y sobre el estado del equipo de cara a la vuelta más importante del semestre, ahora vamos a hablar sobre la conversación filtrada entre el técnico y Henry Martín, que esta semana generó más debate en el americanismo que cualquier otra noticia, incluyendo el propio partido en Nashville, porque lo que reveló el francotirador en su columna del diario Record sobre ese encuentro privado entre las dos figuras más importantes del club dice cosas muy relevantes sobre cómo se está manejando la situación más delicada que tiene este vestuario en el momento más crítico de la temporada. Según la información filtrada, Henry Martín tenía el deseo genuino y ferviente de viajar a Nashville para estar presente en la ida de los cuartos de final, a pesar de que su estado físico claramente no estaba al nivel que un partido continental de esa exigencia demanda, y Jardine tuvo que tener esa conversación descrita como incómoda, pero absolutamente necesaria, donde el técnico le explicó al capitán los riesgos reales de forzar un regreso prematuro cuando el calendario que viene en las próximas semanas incluye el clásico ante Cruz Azul en el Azteca, el partido ante Toluca, la definición de la Conca Champions y el cierre de la fase regular, todos apilados en un periodo de tiempo que no da margen para jugadores funcionando a la mitad de su condición óptima, sin consecuencias físicas graves. Lo más importante de esta revelación como americanistas es la conclusión a la que llegaron ambos, porque lejos de confirmarse el castigo disciplinario que muchos medios habían instalado como explicación de las ausencias del Búfalo, lo que se filtró apunta a un acuerdo estratégico entre el técnico y el capitán, donde ambos cedieron en su posición individual para priorizar el éxito colectivo del proyecto, guardando a Martín entero para los momentos donde su presencia puede ser verdaderamente la diferencia entre ganar y perder en la recta final más exigente del semestre. Como americanistas, eso es exactamente lo que queremos ver de nuestros líderes: madurez para poner al equipo por encima del ego personal cuando la situación lo exige, y tanto Jardine como Henry Martín mostraron esa madurez en una conversación que ninguno de los dos eligió tener, pero que ambos manejaron con la inteligencia que su experiencia y su jerarquía dentro del club demandan. Yo acho que tener a Henry Martín disponible y en condiciones óptimas para los últimos 4 partidos del semestre puede ser más valioso que haberlo tenido en Nashville al 50% de su nivel, y que esta decisión que en su momento generó tanto ruido mediático puede terminar siendo la más inteligente que Jardine tomó en todo el semestre. Cambiando de asunto, porque las urgencias de Cuapa no esperan y la directiva tuvo que moverse con una velocidad que normalmente no caracteriza las operaciones de este club, ahora vamos a hablar sobre el fichaje que ya está prácticamente cerrado, aunque el comunicado oficial se esté haciendo esperar, con esa paciencia institucional que los departamentos de comunicación practican cuando quieren controlar el momento exacto del anuncio, porque la confirmación de la ruptura del tendón de Aquiles de Luis Ángel Malagón, que lo mantendrá fuera entre 6 y 9 meses, y el regreso inminente de Rodolfo Cota a León al término de su préstamo en el verano, dejaron a la directiva azulcrema ante la obligación urgente de encontrar un portero titular de nivel antes de que arranque la apertura 2026. Y el nombre que tomó una fuerza imparable sobre todos los demás es el de Carlos Acevedo de Santos Laguna, quien, según el periodista Roberto López Olvera de Imagen TV, ya habría dado el sí definitivo para vestir el azul crema en el próximo torneo. Como americanistas, esta noticia hay que recibirla con el optimismo que merece, porque Acevedo tiene 29 años, tiene experiencia en selección mexicana, conoce la Liga MX de memoria y llega en un momento donde necesita un proyecto grande que lo relance después de los años complicados que ha vivido en Santos, y la cláusula de rescisión de apenas $3 millones que el América está dispuesto a ejecutar de inmediato es, en el contexto del mercado actual, una operación que en Coapa tienen muy claro que es una oportunidad de valor que no se puede dejar pasar. Con la llegada de Acevedo, el esquema de la portería quedará con él como titular indiscutible para el Apertura, Fernando Tapia como segundo guardameta y Malagón regresando en algún momento del semestre dependiendo de su recuperación, lo cual en teoría le daría al club 3 opciones bajo los 3 palos, con un nivel de calidad que muy pocos equipos del torneo podrían igualar una vez que el Búfalo esté al 100%. Pensando bien, Carlos Acevedo a $3 millones
Es exactamente el tipo de movimiento inteligente que define a las directivas que saben actuar bajo presión sin perder la cabeza ni pagar de más. Y si el portero rinde al nivel que su historial sugiere, el América habrá resuelto su mayor debilidad con una inversión que en retrospectiva va a lucir como una ganga monumental, ya que hablamos sobre los refuerzos que América está incorporando para fortalecer el proyecto. Ahora vamos a hablar sobre el sueño que una parte enorme del americanismo tiene en este momento y que involucra a uno de los canteranos más exitosos y más queridos que ha producido el Nido en la última década, porque el nombre de Edson Álvarez volvió a las conversaciones del americanismo esta semana con una fuerza renovada que tiene su origen en el momento complicado que el Machín está atravesando en Europa y que hace que la posibilidad de su regreso luzca más cercana de lo que ha lucido en Notice mucho tiempo, aunque la realidad del mercado tenga sus propios tiempos y sus propias lógicas que no siempre coinciden con los deseos del corazón chiverío. Edson vive uno de sus peores momentos en el Fenerbahce, donde después de regresar de una lesión no ha recuperado su lugar en el 11 titular, principalmente porque N'Golo Kanté está ahí con toda su autoridad de campeón mundial, ocupando el espacio sin ninguna intención de cederlo sin pelea. Y a esto se suma la incertidumbre del West Ham United, que es el dueño de su carta con contrato hasta 2028 y que podría descender de la Premier League, generando una situación contractual complicada cuando termine la cesión con el club turco en el verano de 2026. Como americanistas, uno entiende perfectamente por qué el sueño del regreso de Edson existe y tiene la fuerza que tiene, porque este chico salió del Nido siendo un promesa y se convirtió en Europa en uno de los mediocampistas mexicanos más respetados del continente. Y verlo de regreso con el azul crema en el Azteca, con todo lo que aprendió en el West Ham y el Fenerbahce, es exactamente el tipo de historia que el fútbol escribe para cerrar círculos que parecían imposibles. Sin embargo, la información disponible indica que Edson tiene la intención de continuar en Europa al menos por un tiempo más, y que su regreso para el Apertura 2026 luce lejano porque el jugador sabe que regresar a México antes del Mundial podría mandar una señal equivocada sobre sus ambiciones internacionales y que quedarse en Europa, aunque sea sufriendo, le mantiene la visibilidad y el contexto competitivo que necesita para llegar al torneo más importante de su carrera en la mejor forma posible. Yo creo que el regreso de Edson Álvarez al América va a llegar cuando tenga que llegar y que cuando ocurra va a ser uno de los momentos más celebrados del americanismo moderno, pero que ese momento no es ahora ni es el Apertura 2026 y que como afición madura tenemos que respetar los tiempos de un jugador que todavía tiene cuentas importantes pendientes con Europa antes de que el regreso a casa tenga el significado completo que todos queremos que tenga cuando finalmente se dé.